Hoy tenemos una entrevista muy especial, José, porque vamos a saber cómo es entrenar en Italia con Julio Velázquez. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Tenemos entrevista? Tenemos entrevista, diréis, estáis on fire, Ojo, no paréis de entrevistar. Y dos hashtag de soy dos. udinese. Hashtag soy udinese ha vuelto, is back. Sí, vamos a entrevistar a Julio Velázquez, chicos, ex entrenador español de Udinese, uno de los pocos entrenadores que ha estado en el fútbol italiano, entrenadores españoles, claro. Y vamos a hablar con él, es una charla larga, pero que se os va a hacer muy entretenida, porque vamos a hablar de cómo funciona un club de Italia por dentro, cómo es la relación entre entrenadores directivos, cómo es Udinese, cómo evolucionaron nuevos jugadores como Pusetto, como De Paul, como Musso. Vamos a conocer un poco cómo es entrenar, cómo es adaptarse al fútbol italiano. Así que se la recomendamos. Se la recomendamos totalmente porque para entender al Udinese de ahora hay que entender un poquito lo que pasó antes, ¿no? Los preámbulos y cómo han terminado de explotar futbolistas que ahora decimos, ¿están preparados para jugar donde quieran? Sí, pero hay que entender siempre los antecedentes. Así que si te parece, dentro entrevista. Dentro. Y como comentábamos, chicos, hoy estamos aquí en Soy Calcio con un ex entrenador de la Serie A, Julio Velázquez. Te damos la bienvenida. Es un placer enorme tenerte aquí en Soy Calcio. Hola, ¿qué tal? Un placer. José, exentrenador de Udinese, Sí. temporada 2018-2019, pasado en España en el Villarreal, en el Betis, en el Alcorcón, en el Murcia, en Portugal también ha estado en diversos equipos como Belenenses, como Vitoria Setúbal, y estuvo en Italia. Y queremos hablar con Julio de toda su etapa en Italia, porque nuestra idea es entender cómo se entrena en el fútbol italiano, un poco a través de los protagonistas, entender cómo se funciona internamente en el calcio. Sí, porque al final puedes evaluar nosotros desde la televisión, pues un equipo, qué le falta, qué no le falta, pero es que los que saben perfectamente lo que hay dentro son los protagonistas, los entrenadores, cómo se ha trabajado durante la semana, qué puede faltar, qué se tiene que trabajar, qué no, así que qué mejor que alguien que realmente ha estado en Udinese, estuvo, y Nuestro querido Udinese. Nuestro querido Udinese y que pudiera hablar desde dentro de ello. Así que, Julio, si te parece, empezamos con la entrevista. Y bueno, te queríamos hacer una primera pregunta un poco de forma introductoria, ¿no? Porque al final, no sé si incluso a ti te sorprendió la opción de Italia, ¿no? Porque al final habías tenido carrera en España, pero claro, Italia es otro país, otra liga diferente, ¿no? ¿Cómo surge la opción de ir a Udinese? Bueno, esa temporada estábamos en Alcorcón y bueno, contactaron directamente conmigo, me plantearon la posibilidad, la propuesta, el proyecto, la idea que tenían para llevar a cabo y la verdad que, bueno, obviamente, pues súper orgulloso, súper contento y una experiencia bueno, que a priori iba a ser muy motivante, ¿no? Entonces no había muy poquito que pensar. Hay que recordar que al final es muy difícil, bueno, en general es muy difícil entrenar. Cada vez somos más, la competencia es feroz y en concreto en este contexto, en lo que es la Serie A italiana, creo que conmigo hemos sido 4, ¿no? Los entrenadores de España, ¿no? Que hemos podido entrenar en Serie A hasta la fecha. Entonces, bueno, pues desde el primer momento que me lo comentan, la verdad que súper orgulloso y muy agradecido y con muchísima ilusión bueno, pues para intentar aportar, para intentar sumar y para vivir una experiencia como la que tuve la fortuna de vivir. Se puso en contacto directamente la propiedad y bueno, me planteó la posibilidad. Habían realizado un seguimiento durante 1 o 2 años a bueno, pues lo que era mi manera de entrenar, mi manera de llevar el día a día. La verdad que es una propiedad muy preparada, muy preparada. Y bueno, pues contento, ¿no? En los tiempos que corren, que muchas veces se vive solo de la inmediatez, el tener constancia de que un propietario, ¿no? Con su grupo de trabajo, obviamente, pues realizan un estudio exhaustivo de lo que quieren, de cómo lo quieren y de diferentes perfiles antes de tomar una decisión, pues bueno, siempre es algo positivo, algo enriquecedor y como os digo, desde el primer momento, pues tremendamente ilusionado por afrontar o por poder afrontar esta etapa.
¿Qué noción tenías un poco de lo que te ibas a encontrar en Italia? Es decir, expectativas, algún tópico, como por ejemplo que es una liga que se suelen encerrar mucho. Siempre está el ejemplo del Catenaccio, ¿no? Sí, un tópico muy habitual. Que Tópico. por desgracia se está levantando, ¿no? Pero al final, entre mucha gente que no ha visto mucho fútbol italiano recientemente, todavía existe el tópico del Catenaccio, ¿no? Entonces, lo que comenta José, ¿qué esperabas encontrarte en Italia? Bueno, sobre todo en los periodos en los que yo sé que entreno muchísimo tiempo, ¿no? Entonces pasamos por periodos en los que estamos entrenando con más continuidad, otros periodos en los que bueno, o decides esperar o tienes que esperar, ¿no? Por las circunstancias del mercado. Entonces a mí siempre me ha gustado muchísimo aprovechar esos periodos cuando he podido para viajar, conocer diferentes contextos y uno de ellos obviamente era el italiano, ¿no? Y sí que había visto muchísimo fútbol en directo, tanto de Serie A como de Serie B, obviamente también mucho en televisión y había podido analizar, entonces un poquito conoces la realidad, ¿no? Sí que es cierto que existe ese tópico, ¿no? De que del famoso catenaccio, pero bueno, considero desde mi punto de vista cada vez se va modificando, ¿no? De una manera más positiva. Es verdad que antes, pues bueno, muchos equipos de la liga italiana jugaban a no encajar, a intentar aprovechar las situaciones que se pudieran dar en el transcurso del encuentro para adelantarse en el marcador y a partir de ahí intentar, pues bueno, mantener el resultado, minimizar riesgos, reducir espacios en su propio campo, pero yo creo que ahora, creo que desde mi punto de vista ha ido cambiando, ha ido cambiando. Estamos hablando de una liga que tuvo un nivel superlativo, pasó por unos añitos de dificultad, por desgracia, y luego ahora yo creo que ya lleva 4 o 5 años al máximo nivel, ¿no? Justo cuando llegamos nosotros, creo que coincidía en ese segundo o tercer año en el que ya volvía a ser el calcio lo que fue, ¿no? Yo creo que algo sintomático de lo que estoy comentando, sin ningún tipo de dudas, puede ser la llegada de Cristiano Ronaldo, ¿no? A la Serie A. Y bueno, sí, lógicamente conocía lo que había sido la Serie italiana y lo que era en ese momento. Pero lógicamente, bueno, pues te tienes que preparar, por ejemplo, a nivel idiomático. Considero que ahora mismo es fundamental, ¿no? El manejar diferentes idiomas que te ayuden en la interacción con los jugadores, con el propietario, con el presidente, con el director deportivo, con los aficionados, con los medios de comunicación. Y bueno, en este caso, cuando se ponen en contacto conmigo, yo todavía no hablaba el italiano, no es un idioma muy complejo y bueno, aproveché el periodo de vacaciones y 12 días a dar clases vía telemática con un tipo excepcional, con un profesor que tuve una fortuna inmensa de encontrarme y bueno, y conseguí dar la primera charla a los jugadores en italiano, que era mi objetivo y creo que a la vez es una obligación, una responsabilidad, ¿no? Para optimizar tiempo, recursos y luego por respeto a lo que pues a lo que es el contexto en el que estás entrenando y en este caso más todavía si cabe porque más o menos, no recuerdo con exactitud, pero tenía 21 nacionalidades diferentes, ¿no? Entonces, si te pones a hablar 6 7 idiomas, al final parece aquello el corral de la Pacheca. Entonces, es importante bueno, que las charlas colectivas habláramos todos el mismo idioma. De hecho, a los jugadores que o acababan de incorporarse a la entidad o ya llevaban un tiempo, pero todavía no hablaban correctamente la lengua, bueno, hablamos con ellos y empezaron también a dar clases, sobre todo por lo que os comento, por respeto al contexto, por respeto al medio, por respeto a la propiedad y por respeto a los aficionados, ¿no? Luego sí que a nivel de reuniones individuales, pues con cada jugador hablas en español, con los argentinos, en inglés, con holandeses, en portugués con brasileños, pero a nivel colectivo todas las charlas las dábamos en italiano y bueno, la manera de interactuar era en italiano. Entonces, bueno, pues adaptándote desde que se ponen en contacto contigo, intentando
tener un conocimiento máximo de los posibles rivales y estando preparado para ese primer día de entrenamiento, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Al final muchas veces se habla, ¿no? Cuando un entrenador llega a un vestuario nuevo, ¿no? A un equipo nuevo, se habla de que hay dos formas o hay dos tipos de entrenador, ¿no? El que llega con su libro y no lo adapta al club, sino Exacto. que adapta el equipo y la plantilla a su libro, y el que se adapta, ¿no? a lo que encuentra allí. Tú, Julio, ¿cómo hiciste? Quiero decir, ¿no? Porque además era un libro que quizás tenías también que adaptar, ¿no? Al calcio. ¿Cómo fue aquello de explicar tu fútbol a aquellos nuevos jugadores? No, desde mi punto de vista es fundamental. Es fundamental la capacidad de adaptación. Como tú llegues a un nuevo contexto, ¿no? Y sobre todo si es diferente el país, el medio, y pienses que los demás son los que se tienen que adaptar a lo que tú eres, desde mi punto de vista ya entras con mal pie, ¿no? Obviamente tú tienes que mantener tu esencia, aportar tu granito de arena desde lo que eres, pero siendo inteligente y adaptándote al medio, ¿no? Y cada vez más. Al final estamos hablando de aficiones diferentes que se han construido de una o de otra manera, propietarios, ¿no? Totalmente diferentes que se han construido personal y profesionalmente de una o de otra manera, jugadores, al final estamos hablando de un mundo totalmente globalizado, y en muchos contextos, por ejemplo, lo que os estoy hablando, tienes 20, 21, 22 nacionalidades diferentes, con trayectorias, pues bueno, muy particulares, diferentes, cada jugador con sus connotaciones. Entonces tú tienes que tener capacidad de adaptación. Tú no puedes llegar y decir, aquí estoy yo, este es mi librillo, ¿no? Como decías, y vosotros sois los que os tenéis que adaptar a lo que yo marco. Yo creo que, bueno, de una manera natural, basada sobre todo en el respeto, pues bueno, tiene que haber una adaptación por parte del que llega, ¿no? No por parte de los que estaban. Lógicamente, tú no puedes perder tu esencia y tienes que aportar tu granito de arena desde tu capacidad, desde tu formación, desde tu pasión, desde tu ilusión. Eso no lo puedes perder, pero teniendo claro bueno, que estás en un nuevo contexto con sus particularidades, y yo creo que es de persona inteligente y de persona inteligente el intentar optimizar recursos en base a esa adaptación. ¿Cómo es Udinese? ¿Qué tipo de club te encontraste? Bueno, un club extraordinario, un club bueno, primero ubicado en una ciudad al norte de Italia, con un perfil de ciudadanos extremadamente respetuosos y muy trabajadores. Y bueno, yo creo que eso se extrapola un poquito a lo que es la afición también de este equipo. Gente que siente mucho lo que es su club, gente muy respetuosa, que valora muchísimo el trabajo, que valora muchísimo el compromiso, y una ciudad maravillosa, preciosa, y un club, bueno, que tiene unos medios extraordinarios, ¿no? Un estadio precioso, bastante nuevo, muy funcional, un centro de entrenamiento colindante con el estadio, con unas posibilidades maravillosas. Bueno, yo creo que reúne, ¿no? Reúne todos los requisitos que un entrenador desea para llevar a cabo su profesión. La verdad que un contexto donde se respira fútbol, y un club que, bueno, pues que la propiedad con el paso de los años ha intentado mejorar. Sí que ahora mismo la realidad de Udinese es diferente, ¿no? Por la que pasó hace unos años, ¿no? Cuando estaba el mítico, por ejemplo, el mítico Di Natale, etcétera, Sí. etcétera, donde incluso llegaron a competir, ¿no? En competiciones europeas. Yo creo que ahora la realidad de Udinese
pues es el pelear todas las temporadas por conseguir la permanencia en la categoría. Ojalá bueno, que en poquito tiempo el club pueda luchar por otras cositas, ¿no? Pero es difícil porque desde mi punto de vista la liga tiene un nivel tremendo y cada vez más, y no es sencillo. Esta temporada, por ejemplo, me gusta mucho la plantilla que han conformado, tiene mucha armonía, está muy equilibrada, han mantenido a los jugadores que a priori se hablaba que podían salir en verano, a otro tipo de contextos superiores en lo que a los objetivos se refiere, los han conseguido mantener. A mí me gusta la plantilla de este año y bueno, pueden luchar a lo mejor por algo más, pero es difícil el volver a luchar por esas competiciones europeas. No es sencillo porque estamos hablando de una liga de mucho nivel, con muchísimos equipos, con presupuestos altísimos. Y bueno, yo creo que es un éxito. Cada año que el club pueda permanecer en la serie es un éxito. La familia, lo que es la propiedad, está muy en el día a día. Claro, te interrumpo un momento, Julio, porque te queríamos preguntar por por la familia Pozzo, ¿no? Y por cómo es, porque es verdad que desde fuera, sobre todo desde fuera de lo que es el entorno udinese, se habla mucho del binomio Udinese-Watford, ¿no? De que es un poco extraño. Y muchas veces, no sé si con conocimiento o sin conocimiento, se habla un poco de que les interesa más el Watford que Udinese. No sé tú desde dentro cómo lo viste. Yo puedo hablar, obviamente, de lo que es mi experiencia o de lo que fue mi experiencia. Como se hablaba un poquito de lo que es el ciudadano de Udine, o no solo de Udine, del Friuli, ¿no? Persona súper trabajadora, súper respetuosa, pues un poquito eso se ve transferido en lo que es la propiedad de Udinese. Personas muy respetuosas, que valoran muchísimo el trabajo diario, y personas que sienten mucho, ¿no? Lo que es el Udinese como entidad. Gente bueno, que te deja trabajar, que sí que existe una interacción permanente, diaria, y a partir de ahí, bueno, pues la manera de proceder es con un seguimiento diario, ¿no? De manera directa, y luego con sus personas de confianza que están dentro del club, pero la verdad que es un ambiente muy de fútbol, y un ambiente donde hay un respeto bárbaro, ¿no? por el profesional, y donde intentan proporcionar todo tipo de comodidades, ¿no? al jugador, al entrenador, al asistente, para que realmente se sienta cómodo y pueda desarrollar su trabajo perfectamente. De hecho, os comento a modo anecdótico, yo creo que no es sencillo, ¿no? el encontrar ahora un equipo de este perfil que tenga profesor de italiano para los jugadores, que una entidad que se molesta y que invierte en que el jugador crezca en el plano futbolístico, pero también en el plano humano, en el plano personal. Sí, parece que eso es extraño, ¿no? ¿Cómo fue la planificación deportiva de ese verano? Porque hubo una fuerte inversión en Mandrágora, llega Pusetto desde Huracán, que es uno de los futbolistas que en este canal nos gusta mucho, porque Pusetto es un jugador muy trabajador y que siempre que sale al campo se deja la piel, y que además, bueno, es verdad que fue al Watford, pero ahora que ha vuelto Udinese está dejando otra vez muy buenos momentos. Llegó Musso desde Racing, además Musso ahora es uno de los... Consideramos nosotros que es uno de los mejores porteros que ahora mismo en el calcio, y eso que el nivel es bastante alto. Llega Teodorchik desde el Anderlecht, que era un futbolista que antes sí que es verdad que tenía un poquito más de... Sí, en Bélgica lo había hecho bien. Vamos a dejarlo ahí. Luego en Italia no le ha ido muy bien la cosa, sí, pero en Bélgica lo había hecho bien. Trosekong desde el Bursaspor, porque además era un futbolista que si no recuerdo mal, con Nigeria en el Mundial también era titular, y llegaba Filipe Viseu desde Flamengo. Además también Okaka y Segelar desde el Watford. Se van al Watford. Pero llegaron jugadores importantes, ¿no, Julio? Al final Mandrágora... No, vamos a ver. La inversión no fue extraordinaria. Nosotros personalmente esperabas más, ¿no?
No, 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 ni más ni menos. La inversión no, os comento lo que fue. Sí, sí. Sí, Lo que esperaba es lo que fue, porque si algo tiene la propiedad es que en ese sentido, como os decía, la interacción es diaria, hay un respeto máximo y bueno, la verdad que el día a día era muy fluido, ¿no? En lo que a la comunicación se refiere. No nos sabíamos que partíamos con el objetivo de la permanencia. Lo que pasa que sí que es cierto que a lo mejor no tiene nada que ver ese verano a nivel de incorporaciones con lo que ha podido ser este verano o el verano pasado, porque hay que contextualizar, ¿no?, la situación. Rolando Mandrágora era una cesión, eso es lo que era. Y luego la realidad es que a nivel de incorporaciones lo que se hizo fue apostar por jugadores que podían ser, pero que todavía no eran. No tiene nada que ver el Juan Musso, el Nacho Pusetto de ahora con el Juan sí. Musso, el Nacho Pusetto de antes. Apostamos por ellos, pero hay que contextualizar que era el primer paso que daban en el fútbol europeo. No es sencillo, eso necesita un tiempo. Con Juan Musso, la verdad que apostamos, le conocíamos de su periodo en Argentina perfectamente, un chico extraordinario, maravilloso, con unos valores formidables, un trabajador incansable, para mí un portero de máximo, máximo nivel, ahora mismo desde mi punto de vista puede jugar en cualquier equipo del mundo, eh, pero era su primer paso hacia el fútbol europeo. Tuvo mala fortuna porque se lesionó en pretemporada y sí que es cierto que en cuanto le pudimos meter, le metimos porque se veía que tenía unas condiciones bárbaras. Fue una pena, ese fue uno, por ejemplo, de los hándicaps, ¿no?, que tuvimos al inicio, que no pudimos contar con él desde el inicio por esta lesión fortuita que tuvo, si no recuerdo mal, en Austria, en el periodo de pretemporada. Pero primer paso al fútbol europeo, eso necesita un tiempo de adaptación, etcétera, etcétera. Pusetto, lo mismo, le conocíamos de Argentina, hicimos la apuesta por él. A mí siempre me había gustado, considero que es un jugador versátil, que se puede adaptar a diferentes módulos, a diferentes estructuras, a diferentes posiciones. Igual, un chico bárbaro en el plano personal, muy trabajador, muy humilde, muy buena persona y luego futbolísticamente jugador que domina diferentes registros, pero igual, primer paso a fútbol europeo, necesitas y sobre todo primer paso a lo que es el fútbol italiano, necesitaba pues bueno, tener una adaptación a nivel condicional, a nivel físico, que le permitiera soportar esfuerzos de alta intensidad de manera permanente. Entonces, bueno, todo eso necesita un tiempo. Entonces, no, por eso lo que os decía, no es lo mismo ahora mismo, por ejemplo, el plantel de Udinese o el del año pasado que lo que nos encontramos nosotros. Nosotros nos encontramos chicos que podían ser, pero que todavía en algunos casos no eran, pero por las circunstancias, las connotaciones. Y es algo de lo que, sinceramente, me siento muy, muy orgulloso del que apostáramos por Musso, del que apostáramos por Pusetto. Un ejemplo que es sintomático, ¿no?, de lo que os estoy comentando. Claro, hablas ahora de Rodrigo de Paul y estamos hablando de que si le quiere el Inter, el Napoli, el Milan, etcétera, etcétera. Pero hay que contextualizar también la situación de Rodrigo de Paul. Puede ser seguramente una de las situaciones que hasta la fecha de las que más orgulloso me siento como entrenador, ¿no?, en fútbol profesional, porque nos encontramos a un Rodrigo de Paul que venía de una temporada muy compleja, que se hablaba de que lo normal es que saliera y de aquella manera. Y la verdad que yo desde que llegué hablé con la propiedad, hablé con Daniele Prade, con el director deportivo, por cierto, un tipo espectacular en lo profesional y lo personal. Y yo les dije desde el primer día que para mí era la pieza fundamental, ¿no?, del equipo, por mi manera de concebir el juego, por lo que consideraba que podíamos ser como equipo en lo que a la dinámica de juego se refiere. Y bueno, no fue fácil porque en pretemporada llegó alguna oferta por el jugador. En Austria
me acuerdo que así hablábamos todos los días, ¿no? En la habitación, para hacerle ver un poquito la importancia que iba a tener y que estaba convencido de que si finalmente competía en Udinese, no tenía ninguna duda de que iba a tener esa regularidad que tanto necesitaba y que eso al final se iba a transferir en que pudiera ser un jugador de la selección argentina. Y gracias a Dios, bueno, pues fue todo un poquito en esa línea. Tuvo un inicio de campeonato brutal, formidable, lo que hizo bueno, que al final llegara a la selección argentina y ha seguido dando pasitos hacia adelante, ¿no? De lo cual me siento muy orgulloso y me alegro muchísimo porque es un chico que siente el fútbol como nadie, que vive 24 horas la profesión, que todavía tiene margen para seguir creciendo y un chaval igual, del perfil de Juan Musso, del perfil de Pusetto, chico muy, muy, muy interesante también en lo humano. Entonces, con todo esto os estoy diciendo que, claro, no es lo mismo. Luego, pues por desgracia, la realidad es que nos encontramos, hablabais de Okaka y de Zegler, yo nunca les tuve. Todos esos jugadores llegaron después en el Sí, mercado verdad. de enero. Entonces, la realidad es que, por ejemplo, nos encontramos por las circunstancias, por las diferentes situaciones que se fueron dando, teníamos un solo delantero en la plantilla. ¿Por qué? Eh, Porque me habláis de Lucas Todorsic, llegó con una ilusión fabulosa, pero por desgracia llegó lesionado. Entonces, la realidad es que no le tuvimos nunca a nuestra disposición. No sé si compitió 20 minutos un día y otro día 15 minutos. ¿Por qué? Porque estaba lesionado. Entonces, todo eso te condiciona. Y Felipe, primera etapa en el fútbol europeo, igual, necesitaba tener un periodo de adaptación importante y al final luego ha tenido diferentes sesiones. Entonces, al final, realmente casi nos encontrábamos en disposición para poder utilizar en el día a día, casi teníamos solo a Kevin Lasaña, que es otra de las situaciones de las que, bueno, pues te recompensa, ¿no? Sí. Ese desgaste en el día a día, esa energía que tienes que emanar, ¿no? En cada sesión de entrenamiento para intentar, bueno, pues que todo se lleve a cabo de una manera correcta. Pero bueno, con el caso de Kevin, un poquito la misma tesitura que Rodrigo de Paul. Le dimos confianza, le hicimos capitán y nos pusimos como objetivo pues bueno, intentar que con el trabajo de todos, sobre todo por parte del chico, el intentar que llegara a la selección italiana. Y llegó, y Llegó. es algo que, bueno, pues es un motivo de orgullo tremendo. Entonces, se dieron chicos muy interesantes que podían tener un medio plazo interesante, pero que casi no pudimos contar con ellos. Terabes, por ejemplo, también estaba lesionado, llegó lesionado, entonces tuvimos que trabajar con él, pero más a nivel médico, a nivel condicional, para intentar que estuviera en óptimas condiciones para la segunda parte de la temporada que para esa inmediatez, ¿no? Entonces, vivimos un periodo donde creo que se hizo un trabajo excepcional, pero donde tuvimos que hacer, bueno, pues un trabajo importante para que jugadores que podían ser sean lo que son hoy en día, ¿no? Sí. Muy orgulloso de ello, pero claro, no te permite muchas veces tener esa Sí. inmediatez que por desgracia o por suerte, no lo sé, te demanda el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, un periodo extraordinario donde tuvimos que trabajar muchísimo para intentar sacar adelante este tipo de situaciones y bueno, de las que me siento muy orgulloso porque si ahora se habla de Rodrigo de Paul como se habla, principalmente es por su trabajo, pero hombre, pues pusimos nuestro granito de Sí. arena, ¿no? En aquel momento que Kevin Lasaña Sí. la selección italiana o que Musso me parece sinceramente que pueda jugar en cualquier equipo del mundo o que Pusetto cada vez más esté marcando diferencias. Bueno, pues son situaciones que recompensan, pero sí que es verdad que no pudimos tener un mercado donde llegaran tantos jugadores para darnos ese corto plazo, esa inmediatez que muchas veces, por desgracia, en el fútbol se necesita.
Claro, me han salido varias preguntas que comentarle a Julio con este tema. Y la primera es, bueno, sobre De Paul te queríamos preguntar, obviamente, pero ¿cómo trabajasteis con Rodrigo, no? Porque la sensación es que ahora mismo es un jugador muy diferente al que conocimos cuando llega al Valencia, ¿no? Que era un futbolista que, de hecho, cuando sale también del Valencia, hacia Udinese, la sensación de que era un paso atrás en su carrera, de que ya nunca iba a ser ese gran talento que se apuntaba desde Argentina, después de incluso tener una cesión en la que volvió a Argentina, ¿no? Y la sensación es que ahora mismo es un jugador muy diferente, físicamente ha evolucionado mucho. No sé si trabajasteis en ese aspecto y sobre todo cómo poco a poco su posición ha ido derivando de la banda hacia el centro, ¿no? No sé qué, vosotros como cuerpo técnico, como entrenadores, ¿qué hicisteis con Rodrigo? Bueno, sobre todo, Rodrigo es un chico que ama el fútbol, ¿no? Y que siente el fútbol a la enésima potencia. Entonces, sobre todo hablar con él de manera frontal, de manera natural y con mucho respeto. Rodrigo era un Rodrigo hasta ese momento y lo que hicimos sobre todo a tener un diálogo permanente y darle mucha confianza. Al final el jugador necesita confianza, necesita sentirse valorado, necesita sentirse útil y a partir de ahí, bueno, pues hacerle ver lo que era y lo que podía ser. Tenía cosas muy, muy interesantes, muy positivas y había otros aspectos donde podía mejorar. Y bueno, pues eso se consigue con el día a día, con el trabajo en el campo, también con el trabajo con el vídeo. Yo creo que ahora mismo no es lo más importante, porque lo más importante es el juego, ¿no? Y lo que sucede en el terreno, pero sí que hay nuevas tecnologías bueno, que ayudan, ¿no? A que el jugador pueda evolucionar, ¿no? Y se puedan optimizar sobre todo tiempos, ¿no? De cara a esa posible progresión. Y con Rodrigo, pues trabajo de campo, trabajo de vídeo, muchísimo diálogo y sobre todo confianza que él se sintiera útil, reconocido y querido. Y luego, bueno, es un jugador, desde mi punto de vista, es un jugador que sus ubicaciones más productivas pueden venir dadas por el carril central, ¿no? Para mí es un jugador más de dentro que de fuera. Sí que es verdad, conmigo en alguna ocasión, sobre todo en pretemporada, los primeros partidos, a lo mejor sí que partiendo desde el carril izquierdo aparecía en zonas centrales, pero yo sí que le veo un jugador de dentro, un jugador que hace jugar al equipo, que mejora el juego y un jugador que tiene al final último pase, que tiene capacidad de relación, que tiene una capacidad de golpeo extraordinaria y luego ha mejorado muchísimo a nivel de trabajo, a nivel de ubicaciones, de entender los espacios en los momentos en los que el equipo es poseedor y en los momentos en los que el equipo no es poseedor. Me parece un jugador moderno, ¿no? En este momento y un jugador que para mí los espacios donde él se siente más cómodo son los espacios interiores en diferentes alturas. A mí me gusta mucho cuando alguna vez lo ubicábamos, se denomina, ¿no? De trecuartista, esa media punta por detrás del punta o por detrás de los dos puntas, porque es un jugador que ve muy bien esos últimos pases, que luego llega muy bien a zonas de inmediaciones de área, que tiene una capacidad de golpeo extraordinaria. Para mí es un jugador de dentro, un jugador que puede jugar con uno y dos por dentro, puede jugar de interior, que puede jugar de media punta, que por supuesto te puede jugar fuera apareciendo dentro, pero yo creo que donde él más se siente más cómodo, más confortable, es en ese pasillo interior y sobre todo en esa altura, ¿no? Haciendo de número 10. Y ojo, un momento, que si no, para que no se me olvide, es que comenté una cosa también, Julio, antes de jugadores que necesitan periodo de adaptación, ¿no? Y esto muchas veces lo vemos, por ejemplo, en la etapa de Gattuso en el Napoli, ¿no? Cuando llega hay algunos jugadores que están llamados a brillar, fichajes de la propiedad, caso de Irving Lozano, no tiene que aparecer, pero claro, Gattuso apuesta por gente que conoce la Serie A, por gente que conoce el Napoli, antes que por jugadores que deben repuntar. Y claro, yo le quiero preguntar a Julio si a él le pasó algo parecido, ¿no? Porque al final hay un momento de tu carrera en Udinese en el que dices, supongo que pensarás, joder,
me estoy jugando el puesto, ¿no? Que al final es mi trabajo y yo tengo que dar la cara. Hay muchos jugadores que han venido a adaptarse, caso de Muso, caso de Puseto, como comentabas, jugadores que llegan, Felipe Bichu, dices, voy a apostar por los de aquí. A lo mejor desde la propiedad me están diciendo, no tengo ni idea, pero a lo mejor la propiedad me está diciendo, no, hay que poner a los nuevos para que se revaloricen, para que se adapten, pero tú dices, sí, pero es que yo tengo que ganar y pongo a jugadores que llevan aquí 200 partidos en el calcio. No sé cómo es ese debate interno. No, yo gracias a Dios, vamos a ver, las propiedades no te dicen a quién tiene que jugar, por lo menos en mi caso, y bueno, a mí me gusta ser muy respetuoso siempre con todas las personas en general, no solo en el plano futbolístico, ¿no? Pero ahora en concreto, hablando en el plano futbolístico, yo creo que tiene que haber un respeto máximo, ¿no? Hacia los dirigentes, hacia todo tipo de personas con las que te toca interactuar en el día a día, pero de la misma manera en la otra dirección, ¿no? Creo que es muy importante respetar los roles, respetar los espacios y cada uno saber dónde está. Entonces, en ese sentido, yo, gracias a Dios, en todos los años que llevo en el fútbol profesional, ningún propietario me ha dicho quién tenía que jugar o dejar de jugar. Y considero, bueno, también por mi manera de ser, no habría un problema, ¿no? Un conflicto, porque al final yo creo que tiene que haber un respeto máximo, cada uno tiene que tener muy claro su rol y su parcela y su espacio, ¿no? Lo que sí que me parece interesante es que puede haber un diálogo, ¿no? Y por eso tiene que quedar todo muy claro antes de que llegas a un club, ¿no? ¿Por qué te firman? ¿Para qué te firman? Etcétera, etcétera. Cuando todo está claro, no tiene que haber ningún problema y a partir de ahí, aunque tiene que haber, sí que creo muchísimo en el diálogo permanente con el director deportivo, con el presidente. Lo que no nos puede cegar es nuestro ego, ¿no? Y yo creo que estamos para aportar. Tenemos que tener una mentalidad integradora, tiene que haber diálogo, pero al final el que decide quién juega, quién no juega es el entrenador. Sobre esa situación no puede haber tutía, ¿no? Entonces, tenemos también que tener muy claro lo que es el fútbol moderno. Se buscan resultados en la inmediatez, pero a la vez se busca generar plusvalías, ¿no? Entonces, yo creo que cada club tiene unos objetivos, cada contexto tiene unos objetivos. Y no es lo mismo una temporada que otra, ¿no? Dentro de un mismo club. Entonces, por eso tiene que estar todo muy, muy clarito desde el inicio, saber por qué te firman, para qué te firman y cuáles son los objetivos a nivel colectivo, a nivel individual, etcétera, etcétera. Y cuando está todo claro, no tiene que haber ningún problema. Entonces, en este caso, bueno, siempre se ha buscado. Udinese, el objetivo era la permanencia y a la vez, pues bueno, intentar que desde el rendimiento colectivo se pudiera evolucionar también en el plano individual. Y yo creo que en ese sentido lo conseguimos a la enésima potencia, ¿no? Como os decía, Juan Musso ha ido ya a la selección argentina y le pusimos, ¿no?, en el escaparate. Nacho Puseto, lo mismo. Rodrigo de Paul puede ser el ejemplo máximo. Kevin Lasagna conseguimos que fuera a la selección italiana y otro tipo de chicos que, bueno, que eran todavía muy jóvenes y que poquito a poquito han ido evolucionando. Y a nivel colectivo, bueno, la verdad que en aquel periodo contento porque el objetivo era la permanencia y nunca, en ninguna jornada entramos en puestos de descenso, ¿no? Lo que pasa, bueno, pues sabéis que muchas veces la gente se pone un poquito nerviosa antes de tiempo y bueno, y al final se cambia, ¿no? Más de la cuenta o por desgracia, ¿no? En este caso. Pero muy orgulloso de lo que fue aquel periodo y tanto en el plano colectivo como en el plano individual. A colación de lo que me preguntabais, un compendio, pero porque estaba claro, el objetivo era conseguir evolucionar en lo que al plano colectivo se refería, ¿no? Con un patrón de juego claro. Nosotros íbamos con una mentalidad de juego positivo, de intentar vivir en campo contrario, más en campo propio, intentar, bueno, tener una mentalidad diferente y considero que lo conseguimos en muchos encuentros. Me viene ahora a la cabecita que es un partido maravilloso, por ejemplo, con la Sampdoria, con el Torino,
etcétera. Luego tuvimos muy mala pata con el calendario. Creo que no jugamos Sí. ni un Milan, solo Juve, partido. Napoli estaba por ahí Sí, también, no sí. jugamos ni un solo partido contra los equipos de nuestra liga. De mitad de tabla hacia abajo, creo que no jugamos ni un solo partido contra un rival de ese perfil en nuestra casa. Jugamos, y el equipo estaba bien, pasa que te tocan el calendario consecutivamente, no recuerdo el orden, pero Lazio, Juve, Napoli, Milan. Entonces, bueno, pues sabéis, justo un empate de esos 4 partidos y las propiedades pues se ponen nerviosas y se producen los cambios, ¿no? Pero súper orgulloso de lo que fue el rendimiento del equipo en el plano colectivo, súper contento de cómo evolucionaron los chicos a nivel individual y bueno, una experiencia increíble en todos los sentidos y muy agradecido a la propiedad, al director deportivo, gente muy de fútbol y a la que estaré agradecido siempre porque bueno, cuando te dan oportunidades como esta hay que valorarlas. Hay tú que has entrenado en Italia y en España, ¿hay tantas diferencias en el tema táctico y físico entre un país y otro, sobre todo entre una liga y otra? Sí, a ver, fútbol es fútbol, ¿no? Sí. Como decía que pero cada liga tiene sus particularidades, sus connotaciones. Creo que el fútbol italiano ha evolucionado mucho en el plano ofensivo y hay ejemplos Es verdad. extraordinarios, ¿no? De ello, por ejemplo, a mí me encantaba el Napoli de Sarri. Yo creo que ahora, por ejemplo, un exponente de lo que estamos hablando es el Sassuolo de Cervi, el Atalanta de Gasperini, etcétera, ¿no? La Roma con Paulo intenta hacer cosas diferentes. Bueno, ejemplos. Yo creo que el fútbol italiano ha crecido mucho, ha evolucionado mucho en el plano ofensivo, pero aún así sí que hay diferencias. Yo creo que el fútbol italiano es un fútbol más táctico, por así denominarlo. El fútbol español puede ser un fútbol más técnico, ¿no? Eh, cada vez el fútbol se encuentra más globalizado y a España puede llegar un entrenador portugués, como un argentino, como un coreano, ¿no? Y a Sí. Italia lo mismo. Entonces, yo creo que cada vez las circunstancias se encuentran más globalizadas, pero todavía cada liga tiene sus particularidades. Y sí, me parece que el fútbol italiano se conceden menos espacios desde lo que es la portería del adversario a lo que es esa primera línea, ¿no? de defensores, hay menos espacios. En el fútbol español a lo mejor los partidos son un poquito más abiertos, hay más espacios, se prioriza más en los aspectos técnicos, en la relación, en la asociación, y en el fútbol italiano a lo mejor todavía se prioriza más bueno, en lo que son los conceptos a nivel táctico, en cuidar esos detalles, en esa fase defensiva. Sí que hay diferencias y lógicamente eso se ve extrapolado en lo que es el día a día, en los entrenamientos, ¿no? Sí que todavía, bueno, pues, se hace muchísimo trabajo en ciertos conjuntos, ¿no? Se sigue haciendo todavía cierto trabajo en seco que se denomina en Italia. Si hablamos del plano condicional, aquí en España, cada uno con su metodología, cada uno con su idea, que me parece todo muy lícito, muy loable, pero sí que en España está todo ya más integrado y en Italia, bueno, pues todavía sí que en ciertos equipos o en ciertos contextos se hace ese trabajo en seco, en el plano condicional, en el plano táctico a lo mejor un trabajo más, ese aspecto táctico, un trabajo más analítico. En España ya son situaciones más integradas, ¿no? Dentro de lo que demanda el juego en situaciones dinámicas. Bueno, sí que hay diferencias, pero considero que a mí me encanta, yo estoy enamorado del fútbol italiano, de todo de lo que representa el fútbol italiano, y yo creo que en el plano ofensivo ha crecido muchísimo a nivel conceptual, a nivel de idea, bueno, en todo lo que representa esa fase en la que los equipos son poseedores. No le queremos robar mucho más tiempo a Julio. No sé si quieres añadir, José, alguna pregunta más, que ya hemos No, robado ya lo casi que una hora. queráis, por favor. Para mí es un placer. Vale.
Yo le quería preguntar por Darwin Machís. Si no recuerdo mal, llega contigo en Udinese, ¿no? Y Sí, sí. era un jugador que en el Leganés y en el Huesca, además yo lo viví sobre todo en segunda división porque era el momento en el que iba en ese momento acreditado a ver al Leganés. Y a mí era un jugador que yo lo veía y en directo flipaba con la diferencia que tiene sobre el resto en velocidad, en lo bien que usa las dos piernas. Es verdad que tenía un problema de cara a puerta, pero que parecía que era algo que se podía pulir con el tiempo. Pero llegó a Udinese y yo creo que tampoco, bueno, ahora mismo no lo recuerdo todo también, ¿no? Pero a lo mejor no era tan protagonista en tu Udinese. Sí, no, no, al contrario. Con nosotros, no, no, al revés. Es otro de los casos bueno, que te hace sentir orgulloso. Al contrario, con nosotros es cuando jugaba. Ujú. Después de nuestra salida es cuando dejó de jugar. De hecho, Se marcha enero, ¿no? Sí, sí. Sí, terminó es verdad. saliendo de la entidad. No, 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 no. De hecho, es un jugador que pertenecía a la propiedad y a mí se me plantea la posibilidad de estar o no estar con nosotros. Y yo le conocía obviamente de España, de haberme enfrentado a él, bueno, de haberle visto competir y nosotros creíamos muchísimo en él y de hecho le dimos la chance desde el primer momento, en pretemporada Ujú. y en el campeonato. Y bueno, es un jugador que considero que ha evolucionado muchísimo, un chico igual, un chico muy educado, muy correcto en su día a día, con una velocidad tremenda, es un jugador que te genera mucho peligro a la hora de atacar los espacios, un jugador muy profundo, muy vertical, un jugador con una diagonal brutal de fuera hacia adentro para armar rápidamente la pierna y buscar opciones de golpeo. Y no, no, al contrario, nosotros apostamos por él en verano, apostamos por él en el inicio del campeonato y muy orgulloso y muy contento por él, porque se lo merece, bueno, la evolución que está teniendo con el paso de los años y un jugador que me parece muy interesante, sobre todo para contextos donde se vive de esa recuperación y ese tránsito. Es un jugador muy interesante. Y luego es un jugador que en situaciones más paradas, en situaciones de ataque posicional, tiene cosas también muy interesantes, pero atacando los espacios es muy difícil de contrarrestar, porque tiene una capacidad para repetir esfuerzos de manera permanente, para someterte en situaciones de ruptura de máximo nivel, ¿no? Y Ujú. luego esa diagonal de fuera hacia adentro para buscar situación de golpeo es muy difícil de contrarrestar. Y de hecho, bueno, año tras año consigue goles de esta manera, ¿no? No, no, apostamos por él en verano, apostamos por él en el inicio del campeonato y muy contento por él porque se lo merece. Pues José, ha sido un placer tener esta charla Sí. con Julio Velázquez, ex entrenador de Udinese y de otros muchos equipos. Ha sido un placer, yo creo que aprender un poco, recordar cómo fue su etapa allí, que nos contara más desde dentro cómo fue, Ujú. ¿no? Y sobre todo también su forma de ver el fútbol y del trabajo en un club, ¿no? Que muchas veces es Sí. lo que menos se habla, o sea, aspectos tácticos, cómo juega este equipo, dibujo, tal, pero muchas veces esa relación con el club que a veces no suele trascender. Ha sido un placer, Julio, de verdad. Te El agradecemos placer que te hayas pasado ha por sido aquí por mío. Soy Calcio y ha sido como una clase para nosotros y hemos aprendido un montón. Muchísimo, desde luego el conocer también cómo se vive desde dentro, ¿no? Que no hay tiempo durante la semana. Si nosotros tenemos poco tiempo entre tantos partidos, ahora cada 3 días, tener que dar los demás, y además luego las ruedas de prensa, yo creo que cada vez son más de hemos jugado, hemos hecho esto bien, hemos hecho esto mal, y se habla poco la rueda de prensa, ¿no? Entonces yo creo que También hemos por aprendido mucho. nuestras preguntas muchas veces. ¿Eh? También por las preguntas de los periodistas, Sí. tienen muchísima culpa. Julio, igual te podemos ver en un futuro por Italia de nuevo. No se descarta, ¿no? O sea, todo puede ocurrir. No, claro que no, no. Yo ahora mismo, bueno, gracias a Dios, he tenido opciones en verano para entrenar en España y en otros países. Iniciado el campeonato igual. De momento lo que me ha llegado, bueno, pues he considerado que era mejor esperar. Tengo unas ganas tremendas de estar en el verde de nuevo, pero es importante intentar decidir bien. Intentar decidir bien y bueno, que el proyecto sea el adecuado para
el momento en el que te encuentras. Entonces, bueno, pues esperando, gracias a Dios, como os digo, van llegando opciones de España, de fuera, en verano, iniciados ya los campeonatos, y bueno, pues esperemos que lo antes posible, y por supuesto que en el mundo actual uno tiene que estar preparado para entrenar en cualquier país, en cualquier continente, y bueno, y sobre todo disfrutar de la profesión y ser feliz, ¿no? Y evolucionar y ser muy humilde e intentar aprender de todo y de todos, ¿no? Y seguir creciendo en el día a día, que esto evoluciona permanentemente, ¿no? Pues te mandamos un fuerte abrazo, Julio. Ojalá te Muy veamos bien. pronto en los Muchísimas banquillos. gracias. Le pedimos a nuestra gente que nos deje aquí debajo un comentario sobre Sí. qué le ha parecido esta charla, que se suscriban al canal y que activen la campanita.